Buenas tardes a todos los que están participando de esta charla que han preparado los técnicos de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA de Yuto. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el RCD en caña de azúcar, la situación actual y alternativas de manejo para las provincias de Salta y de Jujuy. En esta oportunidad ustedes van a tener la posibilidad de escuchar a 3 de nuestros técnicos del INTA de Yuto, al ingeniero Hugo Fernández. Él es becario del INTA y está cursando la maestría en producción vegetal. Al ingeniero agrónomo Seferino Flores, magíster en fitopatología y responsable del laboratorio de fitopatología del INTA de Yuto. Y finalmente al ingeniero Jorge Valver, que es coordinador del área de cultivos industriales de nuestra experimental. Así que bueno, lo vamos a dejar con estos 3 disertantes que tenemos para la charla de hoy. Esperamos que puedan participar tranquilos, recuerden cerrar sus micrófonos, estar atentos al chat para dejar las consultas que ustedes crean necesarias para nuestros técnicos, las cuales van a ser respondidas al final de la charla. Y si también quisieran levantar la mano, también podrán conversar con ellos todo al final. Así que bueno, les deseamos buenas tardes y gracias por participar. Gracias, Claudia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los amigos que están ahí. Un poco queremos contarle cómo trabajamos y qué es lo que venimos haciendo en la experimental de Yuto en relación al RCD, para la gente que está y no conoce del tema. Es una enfermedad bacterial que ataca a la caña de azúcar, produciendo grandes disminuciones de rendimiento, y es por eso que nos pareció muy importante trabajar en esta temática. Hace como 3, 4 años atrás, debido a una gran sequía que había en el norte argentino, empezamos a ver escaso crecimiento de los cañaverales en Salta y Jujuy, con lo cual empezamos a sospechar que podía estar presente RCD, que es producida por una bacteria, como les decía, que se llama Leuconia cili, y tiene la particularidad de taponar los vasos conductores. Esa parte ya lo va a hablar Seferino, todo lo que en cuanto a la enfermedad, por eso no quiero ahondar más en el tema, y decirle de que bueno, como había esta sequía, también las condiciones óptimas como para que se manifieste esta enfermedad. Esta enfermedad normalmente se presenta cuando tenemos cañaverales viejos, soca de varios años, mala fertilización, mal control de malezas, con lo cual empezamos a estudiar y queríamos tener un diagnóstico de toda la zona, y es lo primero que hicimos. En ese momento, quiero recordar que todos los trabajos que planteábamos desde la experimental de Yuto siempre los consultamos y trabajamos en forma conjunta con la estación experimental de Famayá, quien siempre agradecemos su apoyo, como así también a la Unión Cañero Independiente de Jujuy y Salta, en especial a la ingeniera Teresita Blesa, que siempre nos acompaña en todos los monitoreos. Y bueno, juntamente con la gente de la Unión Cañero nos habíamos propuesto algunos objetivos, que era primero saber si estaba presente y de qué forma se presentaba en nuestros cañaverales. Segundo, en base a un monitoreo que hicimos, que ya también les vamos a mostrar, ver cómo era la incidencia de esta enfermedad en las diferentes provincias. Y después, lo más importante era qué hacemos. Ya sabemos que tenemos esta enfermedad, hacia dónde vamos, qué soluciones le damos al productor.
y en esa línea fuimos trabajando. Yo lo voy a dejar ahora que hable Ceferino Flores. Yo después voy a hablar en sí de un manejo que planteamos desde la experimental, con eso vamos a finalizar después. Bueno, Ceferino, te dejo para que pueda... Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Realmente muchas gracias por participar de la reunión. Yo le voy a hablar como parte del laboratorio de fitopatología, como del INTA Ayuto, del grupo de protección vegetal, de la enfermedad. Bueno, RCD, en caña de azúcar, la situación actual es lo que vamos a hablar. Yo me voy a referenciar directamente a la enfermedad y para contextualizarlo en lo que es caña de azúcar, un factor muy importante, cómo se maneja el tema de patógenos o enfermedades en el cultivo de caña de azúcar. Básicamente en el cultivo de caña de azúcar, la resistencia genética es la herramienta de la cual disponemos los cañeros para trabajar en esta enfermedad. La herramienta, la resistencia genética y también la semilla o planta directamente a través de la termoterapia. Son las maneras, acá tenemos todas las alternativas de manejo integrado, pero sobre esto basamos el manejo de la caña de azúcar para que tengan en cuenta. Y una cosa que también está evolucionando y que algunos trabajos tenemos desde el INTA de Ayuto es todo aquello que tiene que ver con el manejo sustentable, la diversidad microbiana, la interacción microbiana a nivel de rizósfera, son las alternativas que se están explorando y alternativas de manejo que se tienen. Bueno, el raquitismo de la caña de azúcar es causado por una bacteria. La bacteria se denomina Leysonia psylli, subespecie psylli. Esa es la denominación de la bacteria. Esta bacteria, ¿qué es lo que produce? Produce una obstrucción de los vasos cilemáticos directamente. Genera el síntoma típico de raquitismo de la caña de azúcar, o raquitismo de la caña de azúcar. Lo importante, y que tienen que tomar en cuenta, ¿por qué agarramos este tema? Porque no es una enfermedad que uno vaya y diga, tengo esta plantación afectada por raquitismo. Es una enfermedad silenciosa, digamos, en estos términos directos. Es una enfermedad que no se visualiza directamente. Uno visualiza la expresión de esta enfermedad a través de la disminución de los rendimientos, salvo en ocasiones excepcionales donde hay un estrés severo por sequía o alguna problemática de enfermedades, se puede presumir de que un cañaveral tiene RCD a través de la exacerbación de síntomas de pérdida de rendimiento que produce. De otro modo, es una enfermedad que parece invisible al ojo directamente. Por lo tanto, son claves el diagnóstico, que es lo que se ha trabajado a través de la vinculación con el INTA de Famayá, capacitando a técnicos del laboratorio del INTA de Ayuto, la metodología de diagnóstico por RCD, y actualmente estamos evolucionando hacia el diagnóstico por biología molecular para interaccionar de mejor manera con nuestro productor y poder hacer un mejor ajuste de las técnicas para trabajar con esta enfermedad. Bueno, el raquitismo de la caña de azúcar, o RCD, Random Stump Disease, es una enfermedad conocida además como raquitismo de la soca, raquitismo del retoño, achaparramiento o enanismo del retoño. Son las otras denominaciones por la cual la cita la bibliografía o en algún paper o en algún trabajo podemos encontrarla. Como ya dijimos, el agente causal es una bacteria, Clavibacter psylli subespecie psylli. Esta bacteria la podemos cultivar en laboratorio, pero y como característica, como característica de pertenecer a los Clavibacter o a ser Leysonia, es una enfermedad de tipo sistémica, o sea que afecta a toda la planta directamente, a diferencia de otras bacteriosis que son localizadas en otro cultivo. En caña de azúcar, la Leysonia psylli es una bacteria de origen sistémico que afecta a toda la planta. No muestra síntomas específicos, como ya le he referenciado, pero eso es un factor muy importante a tener en cuenta. Por eso es que desde el INTA de Ayuto se está haciendo todo este trabajo, porque no solamente tenemos que trabajar sobre la enfermedad, sino generar conciencia en nuestro sistema productivo. Una enfermedad que no la vemos, que necesitamos un método de diagnóstico y también necesitamos controlarla, y todo ese trabajo hay que hacerlo, no solamente el trabajo de investigación, también en la parte de extensión. Bueno, en infecciones severas, esta enfermedad puede producir enanismo, adelgazamiento,
progresivo de los tallos, pero solamente en condiciones severas. Y lo que se observa es un deterioro, un retraso o una disminución del crecimiento del cañaveral en sí directamente. Las condiciones predisponentes para su expresión. Acá es bien importante tener en cuenta que no, así si uno tiene un cañaveral afectado, no todos los años ve una expresión. Cuando se manifiesta una expresión masiva o que afecta contundentemente a los rendimientos, en años atípicos, años de sequía, presencia de otras enfermedades sistémicas como las virosis que generan mosaicos o suelos empobrecidos, ahí es donde se manifiesta marcadamente la enfermedad directamente. Bueno, y ahora que ya supimos cómo se manifiesta, la diseminación, el factor determinante para el trabajo que estamos presentando, se disemina a través del material, el material usado como semilla, a través de los tallos enfermos. Esa es la principal forma de diseminación. Y entonces aquí también la principal estrategia, cómo evitar esta enfermedad. Y entonces básicamente tiene que propender a la utilización de caña semilla sana. Y ahí los trabajos que se han desarrollado sobre termoterapia directamente, que se están desarrollando actualmente. La otra forma de diseminación, una vez que la enfermedad ya está en el lote, porque en realidad no toda la caña tiene niveles altos de inóculo, los tallos que han sido infectados, ¿cómo hace que se disemine a todo el lote a medida que van avanzando los años del cultivo de caña? A través de los machetes, a través de las cosechadoras, las cuchillas van cortando y a la vez cortando y la savia con la bacteria quedando en la cuchilla y diseminando hacia otras plantas. Esa sería el tema de las ratas, también lo menciona la bibliografía, los roedores pueden ser la diseminación. Esa sería la forma en que la enfermedad se disemina entonces. Y el control, acá está la clave, implantación de semilleros saneados. Vitroplanta, termoterapia, desinfección de machetes y herramientas son las estrategias de manejo que tenemos para el control de esta enfermedad. Acá no hay una estrategia química, acá tenemos, y si la hubiera, por la tipología de la enfermedad, por ser una enfermedad monocíclica, lo ideal es trabajar acá directamente. Bueno, ¿y ahora qué nos causa? De acuerdo a la bibliografía, existen reportados pérdidas hasta un 60% de la producción. O sea, es significativa, pero ese también trabajo hay que hacerlo directamente, porque uno cree que el cañaveral ha disminuido su rendimiento porque el año ha sido atípico por la frecuencia de riego, las lluvias o la incidencia de una roya que afectó al cañaveral, pero en realidad ese efecto o esa condición ambiental puede estar enmascarando el proceso de RCD directamente. Y bueno, y otra cosa importante, que esta enfermedad por la termoterapia se controla. Esos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta. Para refrescar y ver los puntos. La diseminación de la enfermedad, ya lo hablamos. La caña semilla enferma es la fuente principal de diseminación. Si bien la planta, cuando decepamos puede permanecer en los restos de la cepa, en restos de caña, puede permanecer la enfermedad por un periodo de tiempo, pero si realizamos un adecuado manejo de la caña que se arranca, cuando se decepa, se hace un adecuado manejo con herbicidas, se controla bien ese tema, no deberíamos tener como problemática que los restos de caña sean agente diseminador de la enfermedad. Por lo tanto, nos centramos siempre en la caña semilla como fuente de diseminación de enfermedad y las plantas guachas, que también se controla con un buen decepado, un buen trabajo, un buen barbecho, se controla. Así que centramos de nuevo la mirada en lo que es caña semilla enferma. Ahí tiene que estar el eje para trabajar en este tema. Acá una fotografía que referencia los machetes de corte que no se utilizan, pero en realidad eventualmente se utilizan. Las máquinas cosechadoras van cortando, las cuchillas van transfiriendo la enfermedad y no solamente se tiene que trabajar sobre el tratamiento de la caña para generar caña planta saneada directamente, sino también sobre la limpieza de las cuchillas de corte. Es bien importante tener en cuenta en la limpieza de la cuchilla y también cómo es el circuito, porque si yo cañero tengo 10 parcelas y de esa parcela tengo una parcela que tiene RCD, obviamente mi estrategia de manejo tiene que ser entrar a cosechar en última etapa esa parcela.
a la enferma para evitar la diseminación. Igual las labores culturales, las labores que se hacen de abonadura, de aporque, todas esas son labores que tienen que entrar, el manejo de RCD tiene que entrar y solaparse con todas esas otras labores para ir a tener lotes saneados de RCD de alta productividad. Acá hay una fotografía seguida por la gente del INTA Famayá, donde se ve un lote con RCD directamente acá. 0 RCD, para que vean ustedes la manifestación, en un lote de ensayo de Famayá. Esto es un lote sin RCD y este es un lote con RCD. Si ustedes no tuviesen este comparativo así, generalmente ustedes vincularían esta baja de crecimiento, básicamente, no se regó bien, nos faltó abono, y ese es el trabajo también que como INTA tenemos que hacer hacia nuestro sistema productivo. No solamente trabajar sobre la caña semilla, sino también generar conciencia para trabajar sobre esta enfermedad, y básicamente el trabajo que van a presentar ahora los chicos del INTA Ayuto va a ser sobre esta temática. Así que brevemente, la presentación de la enfermedad y para darle pie a los trabajos que hemos desarrollado junto con la gente de caña de azúcar. Muchísimas gracias. Quedamos en la pregunta al final. Bueno, ahora yo voy a hablar un poco de las estrategias y del trabajo que venimos realizando desde el INTA, para hablar un poco y remarcar algunas cosas que decía Seferino. Dentro de las estrategias que tenemos para el manejo de la enfermedad, contamos con las prácticas culturales, la obtención de variedades resistentes y la utilización de caña semilla saneada. Entre las prácticas culturales podemos mencionar a las rotaciones y a la cosecha en verde o integral, que tienen por objetivo modificar el ambiente. Esto tiene que ver con lo que decía Cefe hace un momento, que si nosotros le damos mejores condiciones al cultivo, la enfermedad se va a ver un poco más limitada, digamos. Al mismo tiempo, por ejemplo, si les damos buenas condiciones de fertilidad, seguramente habrá un mayor contenido de microorganismos y bueno, también tiene que ver la temperatura del suelo, el barbecho, todas las condiciones que le sean favorables al cultivo. En cuanto a variedades resistentes, está relacionado con la obtención de variedades resistentes o tolerantes a esta enfermedad que se obtienen por medio de mejoramiento genético. Esto es por ahí una de las cosas un poco más difíciles de conseguir, ya que es un proceso que lleva por lo menos 10 años, dependiendo de qué es lo que estamos buscando, y a veces no se consigue nada. Y bueno, y además de ser un poco muy caro, digamos, nos lleva mucho tiempo. Y por último, utilizar caña semilla se refiere, como su nombre lo indica, a la utilización de caña semilla libre de RCD, libre del patógeno, que ha sido obtenida mediante un proceso de limpieza, ya sea por medio de la hidrotermoterapia, de la termoterapia o por medio de el medio de vitroplantas. Bueno, dentro de la utilización de caña semilla es muy importante extremar las medidas que eviten su contaminación, ya sea desde la cosecha hasta la plantación. Por eso, y remarcando lo que dijo Cefe hace un momento, es muy importante la desinfección de machetas, equipos de corte, cosechadoras, picadoras, todo lo que tiene que ver con los procesos de cosecha y de corte de caña semilla que irán a la plantación. Bueno, acá vemos unas fotos, generalmente lo que se utiliza en campo, ya sea para ir a tomar muestras o para ir a hacer el corte de la caña, y para desinfectar también los equipos, es lavandina al 5% o amonio cuaternario al 3 por 1000. Esto un poco para remarcar algunos conceptos que dio Cefe previamente. Y bueno, ahora metiéndonos de lleno en el control que está más difundido, que es el de tratamiento térmico, y dentro del tratamiento térmico, el de hidrotermoterapia. Este tratamiento térmico se basa en la inactivación de agentes causales de las enfermedades por medio del calor, que actúa destruyendo los componentes estructurales del patógeno, en este caso la bacteria.
tenemos diferentes tipos de termoterapia. Puede ser por aire caliente, por vapor o por agua caliente, que es la hidrotermoterapia. Este método consiste en la inmersión o sumergir una determinada cantidad de caña semilla en agua caliente. Según la bibliografía y lo que probaron distintos autores, las temperaturas y los tiempos varían. Pueden ser media hora a 52, 1 hora a 51 grados o 2 horas a 50,5. Está remarcada esta última temperatura, ya que es donde mejores resultados se ha obtenido. Bueno, acá vemos, estas son unas fotos del INTA de Famayá, en la planta de hidrotermoterapia que tienen, en la cual se ven las cubas que contienen a los trozos de caña semilla que serán enviados posteriormente a la plantación. El proceso consiste en sumergir estas cubas con caña troceada en agua caliente a 50, como dijimos, a 50,5 grados durante 2 horas y posteriormente se las enfría. ¿Qué es lo que hace este tratamiento? Además de inactivar el RCD, es muy importante seguir el tiempo, es muy importante cronometrar el tiempo, ya que si nos pasamos de tiempo, es probable que las yemas se puedan ver afectadas. Bueno, acá otra foto. Y bueno, dentro de las líneas de trabajo desarrolladas por el INTA de Yuto, nosotros nos propusimos, después de ver en el año 2016, como dijo Jorge, un año caracterizado por un estrés, digamos, o por una presencia de una sequía, vimos que en muchos lotes el rendimiento se veía, había un detrimento en el rendimiento muy importante. Quisimos ahondar porque, Jorge, no sé si me puedes ayudar en ese momento, quisimos ahondar en el tema porque justamente por medio de unos análisis queríamos ver qué es lo que tenía. Bueno, se procedió a determinar la presencia e incidencia de RCD en cañaverales de Salta y Jujuy. En base a un monitoreo de la zona, lo que queríamos era diseñar un mapa de la incidencia de la enfermedad y en base a los resultados plantear posibles soluciones y alternativas de manejo. Este es el mapa en el cual tomamos las muestras. Fue una prueba piloto. Tenemos que remarcar que este año se tomaron alrededor de 60 muestras en distintas fincas y lo que se hizo fue evaluar la presencia y, dentro de esto, la incidencia que tenía la enfermedad. Las localidades relevadas en Salta y Jujuy fueron Rodeíto, Los Lapachos, Manantiales, Vinalito, Lobatón y El Bordo. Dentro de la metodología que nosotros seguimos fue la extracción de muestras. Cada muestra estaba compuesta por 10 cañas, las que eran cortadas a ras del suelo, de las cuales se conservaban los 3 a 4 entrenudos basales. Toda la parte posterior se eliminaba, porque no servía. Esto se debe a que la bibliografía dice que la mayor concentración que podemos encontrar de bacterias están en la parte basal. Se realiza una muestra cada 3 o 5 hectáreas, dependiendo de la uniformidad del lote. Si tenemos lotes uniformes, vamos a tener una muestra cada 5 hectáreas. Si los lotes son más desuniformes, serían cada 3 hectáreas. Bueno, después, muy importante, la identificación de la muestra. Se arman los paquetes de 10 cañas y en la identificación tenemos la fecha, el nombre del establecimiento, la ubicación del lote, las coordenadas, la variedad y, lo que es muy importante, la edad de la planta, si se trata de una caña planta, de una caña soca y de qué número de soca. Es muy importante que después del muestreo no deben transcurrir más de 48 horas entre la extracción de la muestra y el ingreso al laboratorio. Posteriormente, en el laboratorio se realiza el análisis y el procesamiento y el análisis de la caña obtenida a campo.
Esto se realiza mediante la extracción de un cilindro de caña. Acá vemos en la caja de Petri con un sacabocado de la parte basal que habíamos muestreado. Posteriormente se realiza la impresión sobre una membrana de nitrocelulosa y la tinción. Acá vemos ya el resultado de la membrana que previamente había sido estufada, o sea, se imprimió sobre esta membrana, se llevó a estufa y después se realizó la técnica de la tinción. Tenemos que ver acá en la parte derecha, vemos los positivos de RCD con los que siempre hay que contrastar cada vez que nosotros hacemos esta técnica en el laboratorio. Contrastamos con membranas que tienen el RCD positivo para asegurarnos que la técnica que estamos haciendo esté bien hecha, digamos. Y según, por ejemplo, acá en esta parte nosotros tenemos 10, este sector, digamos, lo que estoy señalando con el mouse, corresponde a una muestra. En cada tirita, por ejemplo, entran 5 muestras, o sea que serían cada 2 filas una muestra de las 10 cañas. Y en base a esto nosotros calculamos la incidencia de esas 10, qué porcentaje o cuántas cañas dieron un resultado positivo de RCD. Bueno, estos son algunos de los resultados. Ya más adelante les voy a mostrar un gráfico en los que vimos, digamos, evaluamos en diferentes localidades, diferentes variedades y diferentes edades de planta. Nos arrojaron resultados muy diversos de incidencia de la enfermedad. Acá un poco para mostrar. Por ejemplo, este trabajo nos arrojó resultados en los cuales mostraban que el 60,71% de las muestras dieron positivas para RCD. Esto es relevante ya que nosotros muestreamos no en lotes al azar, muestreamos en lotes que presuntamente estaban seleccionados para extraer caña semilla por parte de los productores. He ahí la importancia de este trabajo, digamos. Vimos que por lo menos un 60,7% de las muestras tenían por lo menos un 10% de incidencia. Así que estos datos fueron, a pesar de no haber tenido una gran cantidad de datos, son muy importantes. Vimos también que hay cierta relación entre las edades y la incidencia. Vemos que en edades más de soca más tempranas, la incidencia es mucho menor. Esto se puede, aunque después, ustedes si ven acá, soca 3 y soca 7, que son edades más altas que la soca 1 o soca 2 que está acá atrás, tiene menor incidencia. Esto se puede ver a distintos factores como ser la localidad, la variedad. Así que por ahí vemos que hay cierta relación, pero no son lo suficientemente, no podemos concluir fehacientemente que estos datos sean extrapolables totalmente a toda la superficie de Salta y Jujuy. Es por eso que hablamos con Jorge y Cefe en un primer momento, y la idea es hacer de este estudio, tomar por lo menos 500, 600 muestras para realmente tener los datos en cuanto a variedades, en cuanto a localidades y en cuanto a edades mucho más fehacientes que los que estamos viendo ahora. Pero aún así los datos resultaron muy, muy interesantes, muy buenos, ya que nos dieron la pauta para seguir avanzando en lo que después va a seguir, después lo que va a presentar Jorge y lo que ya habló Cefe. Estos datos son interesantes, pero debido al alto coeficiente de variabilidad, no los podemos tener tan en cuenta. Tenemos que necesitamos una mayor cantidad de muestras.
Bueno, Jorge, no sé si vos querés seguir, yo voy pasando la presentación y seguís hablando vos. Jorge, no tenés activado el micrófono. ¿Dónde decís vos? Ahí lo tenés, listo. Ahí me estás tomando. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, acá un poco habló se fijo del RCD y nos teníamos que empezar a preguntar, ¿se justificaba realmente ponerse a trabajar en RCD en Salta y Jujuy? Cuando tenemos una alta presencia de grandes productores que tienen la suficiente capacidad para realizar otros tipos de manejo y bueno, empezamos a pensar de que la bibliografía dice que existe una pérdida del 5 al 60%. 5% al 60%, si uno lo transforma en plata, realmente una cantidad muy importante de recursos que pierde el sector cañero, y consultando, y realmente veíamos el apoyo de los productores en seguir avanzando en este tema. Entonces, a partir de eso, empezamos a plantearnos y empezamos a hablar de semilleros añados en Salta y Jujuy. Acá en general los ingenios sí tienen semilleros propios, el productor cañero independiente no lo tenía hasta en ese momento. Hoy con agrado y alegría recorríamos algunas fincas hace exactamente 3, 4 semanas y veíamos de que la muestra estábamos sacándolo de semilleros. Ya era como que habíamos avanzado en ese tema. En realidad habían avanzado los productores en ese tema de tener su semillero con cañas que son traídas normalmente de Tucumán o de la chacra experimental de Colonia Santa Rosa. Entonces, como esas van a ser las futuras cañas que se van a plantar, la muestra la fuimos y la sacamos de allí. Ya habíamos avanzado. Continuaba el tema de que cuando hablamos de semillero sañado, necesitamos semillas que sean libres de esta bacteria. La posibilidad era traerla de Tucumán, producida en forma de in vitro, o de Misiones, que también hay una planta productora de plantines, y después la otra era llevar caña de Jujuy a Tucumán, hacer termoterapia o buscar algunas variedades que nos interese de Tucumán para introducirla con termoterapia al norte de Argentina. Realmente era muy engorroso y empezamos a buscarle qué otra cosa podíamos hacer. Y bueno, a partir de eso surgió lo que hoy se denomina el TU, el trozo uninodal. Empezamos a pensar de que si nosotros hacemos termoterapia solamente al trozo uninodal de la caña, teníamos una serie de ventajas. Una de las ventajas es de que disminuíamos los volúmenes de caña que maneja el productor. Hoy, si nosotros nos planteamos realmente hacer termoterapia de los trozos uninodales, posiblemente con una camioneta llena de trozos uninodales podamos plantar o sembrar, porque ya son como semillas que tenemos para
para plantar en los campos de los productores. ¿Podés mostrarme cómo hicimos todo un proceso y estudio a partir de una pequeña batea de termoterapia que teníamos en la experimental, que la ayornamos un poco para a esta batea de termoterapia para poder hacer la termoterapia y poder producir los pasos que seguimos para esto. Era, como está mostrando ahí Hugo Javier, era cortar la caña en los campos semilleros nuestros, luego producir el corte, y era otro inconveniente: ¿cómo producimos el corte? ¿Con qué? Con macheta. Cuando uno golpea la caña, muchas veces se desgarra el trozo uninodal y pueden ser entrada de enfermedades. Entonces terminamos haciéndolo con sierra de forma manual, con amoladoras, la amoladora teníamos un poco de miedo porque es peligroso que se escape y pueda haber algún accidente, y realmente llegamos a la conclusión de que con algunas sensitivas, se llaman sierras sensitivas, son las menos peligrosas, y además nos da la posibilidad de producir mucha cantidad de TU por tiempo de trabajo o jornales que utilizamos. Una vez que obtenemos los tubos, los trozos uninodales, lo que hacemos es sumergirla en agua, en la batea de termoterapia, que también Hugo va a mostrar la otra foto de que lo que hicimos en nuestra experimental. Bueno, antes de llevarla a la batea, lo que hacíamos era seleccionar esos trozos uninodales, evitando que los tubos tengan algunas perforaciones o algunas lastimaduras, entonces o alguna yema que no sea viable. Tomábamos esos trozos uninodales, los sumergíamos en esta batea, que ahí nos está colaborando el agrónomo Perondi, para mantener la temperatura de 50.5 grados centígrados durante media hora. ¿Y por qué media hora y no 2 horas, como decía hace rato Javier? Porque estos son trozos muy pequeños, a diferencia de los trozos que se utilizan en Indafamayá, que también el inconveniente de esos trozos grandes para nosotros nos significaba mucho traslado y movimiento de caña. Con estos trozos uninodales, nosotros es mucho más práctico para trabajar para pequeño y mediano productor. Luego de que está durante 30 minutos los trozos uninodales en esa batea de termoterapia, lo que se hace es llevarla a esos trozos uninodales a agua fría durante 10 minutos, para quitarle el calor y no se quemen las yemas. Luego de eso, las sembrábamos, porque es una forma de sembrar estos trozos uninodales en un sustrato. Estuvimos probando varios sustratos. Hay un trabajo ahí que tiene Hugo Javier, que realmente interesante, y en realidad muchas veces pasa por la resistencia y la viabilidad que tengan las yemas de las variedades que estemos utilizando. Nosotros notamos de que no era tan importante el sustrato, con lo cual también pensamos que es una forma de abaratar el costo y no estar pensando en que tenemos que necesariamente comprar el mejor sustrato para esto. Sin duda que la practicidad que te dan los sustratos artificiales hoy en día es muy interesante, pero bueno, también hay otro mecanismo más económico. Una vez que también que veíamos que una vez que teníamos los trozos uninodales, después que se han enfriado, nos permitirían aplicar fungicidas, insecticidas, podríamos aplicar bioestimuladores a estas cañas, lo cual nos permitiría a nosotros tener
un mejor prendimiento de estos trozos uninodales. Acá después lo llevamos al laboratorio, como ustedes ven, y increíblemente hay una activación de las células y podemos ver que muy rápidamente empiezan a emerger en estas condiciones controladas, por supuesto, en laboratorio, y en 10 días, 12, 15 días teníamos caña. Estas cañas serían de 15 días, de 12 a 14 días, 15 días tendrían estas cañas. Unos resultados muy, muy interesantes, lo cual nos daba más ánimo para seguir. Y una vez que obtenemos estos plantines, estos son los que las futuras plantaciones podrían ser llevadas a futuras plantaciones ya saneadas. Entonces, ya teníamos una planta saneada, por un lado, y por otro lado, tenemos la posibilidad de hacer las plantaciones en forma directa de los trozos uninodales. Para ello, acá está mostrando Hugo Javier una trasplantadora de caña que es de Brasil. Acá, por suerte, en Perico, Monterrico, está Metalúrgica Tolaba, que hizo un diseño que ya lo vamos a ver funcionar después, con lo cual vamos haciendo más práctico y con mayor posibilidad de que el pequeño o mediano productor se anime a hacer sus plantaciones, porque ya existe la tecnología acá en San Pedro, en Jujuy, ya está disponible, y que logramos ya hacer las plantaciones incluso acá, ya lo vamos a mostrar, que pueden ser de plantines o de trozos uninodales. Lo que queremos muchas veces es tratar de evitar esto evitar. Por un lado, pensamos que evitar, y la otra decir que es bueno tener la posibilidad de tener toda esta maquinaria. El tema es que creemos que se mueven muchos recursos en esto de tener una cosechadora, trasplantadoras, plantadoras, carros volquete, todo, en el cual se insume mucha energía y recursos. Eso está disponible para las grandes empresas, que es, aunque uno no lo crea, es una forma de manejar también el RCD, porque si yo puedo y tengo la capacidad económica y de maquinaria para hacerlo, si yo pudiera plantar cada 4 años o 5 años, sería muy bueno en el sentido de que le estaríamos escapando al RCD. No significaría que no tenemos RCD, significaría que le estaríamos escapando una carrera, digamos. Pero no es la realidad del pequeño o mediano productor del norte de Argentina. Entonces, hasta ahora hemos logrado tener una trasplantadora de trozos uninodales, hemos logrado tener una plantadora también de trozos uninodales. Mostrame, Hugo Javier, el video, por favor, ahí. Quiero aprovechar de hablar, de decir de que todas las metodologías son buenas, lo que tenemos que ver cuáles son las posibilidades nuestras desde el punto de vista económico y en el medio que nos encontremos para llevar a cabo esto. De una forma práctica se puede hacer termoterapia de diferentes formas. Acá le estamos mostrando una demostración que hicimos
el año pasado, en día de campo que realizamos. Adelante, Evo. Sí, ahí está. Ahí tenemos la colaboración del director de la experimental también. Sí, como decía Jorge, permiso Jorge, lo interesante Sí. es ver cómo esta tecnología puede llegar a estar disponible inclusive para hacer semilleros. Una vez que nosotros tenemos los trozos uninodales saneados por medio de la termoterapia, conociendo la metodología, podríamos tranquilamente después tener cada productor, inclusive o un grupo de productores, un propio semillero que les asegure tener semillas saneadas. No sé si quieren que lo ponga otra vez. Sí, ¿vos querés agregar algo, Cefe? ¿O vamos a las preguntas? Veamos si hay una pregunta y comencemos a interaccionar. Perfecto, perfecto. Bueno, quiero decir de que tratamos de hacerlo lo mejor posible. Seguramente debemos tener algunos errores en toda esta técnica que tenemos que ajustarla, pero estamos contentos porque en poco tiempo hemos logrado de que el sector productivo tenga una opción más de poder plantar y hacer su semillero saneado y de disminuir la incidencia de esta enfermedad que ya tenemos casi 100% de seguridad que en nuestra zona significa un 10 a un 20% de pérdida de rendimiento, y eso son muchos recursos que perdemos como provincia, y bueno, y que tenemos que tratar y el mismo productor para sobrevivir en estos momentos tan difíciles. Jorge, ahí sí, Pipo entró acá y pregunta si está disponible el servicio de termoterapia para productores y, bueno, el servicio de análisis de RC que les quería a ustedes decir, digamos, con respecto al análisis, lo que planteaban con la técnica PCR, la determinación de RC mediante PCR. Sí, sí, gracias Pipo por estar. Nosotros hemos ofrecido a la Unión Cañero y a todos los productores que estén dentro de la Unión Cañero una colaboración de poder llevar nuestra batea de termoterapia. Incluso presentamos un proyecto buscando fondos internacionales para hacer una termoterapia móvil bastante sofisticada, digamos, para nuestro medio, pero era muy lindo y muy interesante, que vamos a seguir intentando que se pueda transportar. En este momento nosotros lo que hacemos, esa batea que ustedes la vieron ahí, la ponemos en la camioneta, necesitamos una trifásica en la finca del productor, hacemos la termoterapia, nos quedamos con ustedes ahí en la finca hasta que terminamos la termoterapia y volvemos y nos podemos ir a otra finca sin ningún problema. O sea que está disponible la termoterapia, que era otra de los grandes problemas que teníamos dentro de Salta y Jujuy. No teníamos casi accesibilidad a la termoterapia. Hoy en pocas cantidades. El tema es que por ahí le da miedo, es un manejo un poco más complicado para el productor de nuestra zona. Me incluyo que muchas veces buscamos hacer las cosas más fáciles en el sentido de cortar pedazos de caña sin hacer los análisis, y bueno, cuando está fea los rendimientos, cambiamos, renovamos plantaciones. Esto creo que está disponible y podemos hacerlo.
recuerden, los trozos uninodales son como semillas, nosotros es el futuro de nuestra finca, están en esos trozos uninodales que tenemos añado y podemos multiplicarlo y podemos mejorar nuestras plantaciones. La otra pregunta, los análisis lo estamos haciendo en colaboración con el INTA FAMAYA, tuvimos con esto de problema del COVID-19 y otras complicancias más, teníamos los fondos para comprar los reactivos para hacer el Tissue Printer, pero estamos queriendo avanzar un poco lo que dijo al comienzo Ceferino, al PCR que nos da la gran posibilidad de tener análisis en cualquier época del año, y si hay trazos de RCD van a ser detectados, no como en el caso ahora de esto de Tissue Printer, que tenemos que esperar que no haya casi el movimiento de la savia y se concentre la bacteria para que sea realmente visible a nuestro análisis. Así que eso lo tenemos. Jorge, otra pregunta, mira, dice, bueno, si la... Respondan ustedes. Eso me toca a mí. Si hay alguna posibilidad de que el experimental de yuto provea plantines de yema de origen saneado, y la otra, ¿qué costo tendría el servicio de termoterapia móvil hacia el productor? Con respecto a esto, no sé si vos querés comentar algo del proyecto ese que estaba en marcha, el que presentaron, del de terapia móvil. No, justo ya lo comenté, Hugo Javier, que no pudimos acceder a estos fondos, pero el costo es simplemente el combustible que nos saldría, ¿no?, transportar la batea de termotratado hacia la finca del productor, algún choripán, por supuesto, si hay también. Y nada más, no hay ningún costo de servicio. Ya preparada, también, digamos, los trozos ya cortados, todo. Claro, eso ya nos tendríamos que poner de acuerdo, digamos, le explicaríamos cómo deberían estar cortados los trozos uninodales para que hagamos el tratamiento en el momento que lleguemos con la batea, sin costo, digamos. Cefe, una pregunta para vos, dice, si la caña semilla presentó en la muestra un valor de infección de RCD mayor al 2,5%, ¿qué sería lo más recomendable? En teoría, no utilizarla directamente, porque vos fíjate que si lo hacemos por Tissue Print, es una técnica que detecta niveles altos de la bacteria directamente. Entonces, sí o sí, debería tener 0 RCD para ser utilizada como semilla. Por eso también el tema de la pregunta de qué pasa con la técnica de diagnóstico por biología molecular para RCD. La utilización de biología molecular o la técnica de PCR para RCD en el INTA de yuto incrementaría el nivel de detección. Podríamos encontrar niveles muy bajos de la bacteria. Eso también aclara lo que aclaró también Valver, que por eso con la técnica de Tissue Print necesitamos un momento oportuno, un tamaño determinado de maduración de la caña para hacer extracción y reconocimiento. Con biología molecular nosotros estaríamos pensando en monitorear, detectamos concentraciones muy bajas de la bacteria. Bien. Sí, era uno de los inconvenientes que teníamos, de que muchos productores hacen plantaciones de otoño y no podíamos hacer el análisis en febrero o marzo para asegurarnos, el cual le pedía a CF que le demos pata con el tema del PCR. Tenemos la disponibilidad del PCR, que es lo más importante, y bueno, hay que capacitarse y hay que comprar, más capacitada está la gente, comprar los reactivos para que podamos avanzar en el tema y dar un apoyo a los productores de la zona. Una acotación más, Jorge, a hacer al tema del PCR. Yo creo que la utilización o el ajuste de la técnica de biología molecular por PCR para el diagnóstico de RCD también ayudaría mucho en el ajuste de los TU también directamente, porque estamos en desarrollo, estamos con perspectiva de ajustar esa técnica y en tanto se vincularían perfectamente RCD, diagnóstico de RCD por biología molecular y TU directamente. Perfecto.
¿Hay alguna otra, Hugo? No. Esas son todas. No sé si alguien más tendrá. ¿Está Claudia por ahí o no? Sí, Si alguien sí, quiere ahí hablar, que levante la mano. logré Claudia. conectarme de nuevo, acá estoy. Que lo estaba escuchando atentamente. Bueno, si no hay ninguna de las personas que está participando, si no quieren hacer ninguna consulta, le vamos a pedir que den ustedes sus correos electrónicos. Bueno, mi ¿Lo correo dejamos electrónico... escrito en chat o? ¿Perdón? ¿Alguien habla ahí? No, decía si los ponemos en el chat o cómo. Hola. Los pueden decir para que la gente los anote y yo los escribo en el chat también. Ah, bien. Bueno, Bueno, el mío es valver.jorge, perdón Hugo, valver.jorge@inta.gov.ar. Sí. El mío es fernandez.hugo@inta.gov.ar. El mío, flores.seferino@inta.gov.ar. Ahí los dejamos a los mails, así los participantes, si les siguen surgiendo algunas dudas, pueden comunicarse con Hay ustedes. algunos comentarios, algo que hicieron por ahí, Claudia, o está... Son los que leyó Hugo, las preguntas que iban dejando en el chat. Obviamente que les mandan saludos también a algunos de los participantes que han estado escuchándolos. Así que bueno, eso sería por... Después quedamos, cuando cierren, quedamos 5 minutos más, Efe y Hugo, y no sé si Regazzoni quiere agregar algo. El ingeniero Regazzoni, como director del experimental, quiere agregar algo. Me querés hacer hablar a toda costa, ¿no? Y te pusimos ahí, estaba ahí en la filmación, apareciste, Sí. entonces digo, tiene que hablar el director, si no... Sí, no, realmente los felicito. Estuvo muy claro el trabajo que estuvieron realizando y han expuesto. Realmente hay mucha potencialidad. Creo que hay dentro de los participantes, 31, 32 participantes que hay en este momento. Hay gente avesada que conoce mucho también el tema de caña, que sería importante mantener justamente este contacto, esta conexión, para poder ir, entre comillas, descubriendo la potencialidad que tienen las técnicas, no solamente la de diagnóstico, sino también la de utilizar los tubos. Personalmente me gusta mucho la propuesta, hay que desarrollarla como ustedes decían, pero personalmente le veo mucha potencialidad y puede estar muy equivocado por supuesto, pero creo que puede mejorar mucho el manejo en general de la plantación de caña de azúcar. Como dijo Huguito, para aquellos productores que son productores pequeños. Veo que si trabajándolo más hay una potencialidad realmente grande, ¿no? Bueno, agradecerle a ustedes por el laburo que vienen haciendo y que van a seguir haciendo, y a todos los participantes por acompañarnos. Un abrazo a los amigos. Acá veo que hay algunos amigos que conozco, y también a Claudia, que siempre actúa de moderadora y de presentadora de nuestras capacitaciones virtuales, a los cuales ya nos estamos acostumbrando. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias, Tim. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Aquí tenemos una consulta más que nos deja Carlos. Dice, pregunta él cómo es la técnica de la termoterapia, en qué lugar la colocan y cómo mantienen la temperatura, tanto para caña semilla como para trozo uninodal. Porque dijeron los parámetros, dice Carlos, pero no dijeron la técnica de cómo lo van desarrollando. Si lo pueden explicar brevemente. Sí, lo que hace el INTA Famaya, tienen piletones en el cual
producen el agua caliente, digamos, producen a través de calderas, y mantienen la temperatura ahí en especie de piletones, y mostraba un poco Javier los recipientes en los que se ponían los trozos grandes de caña de aproximadamente 30, 40 centímetros a 50 centímetros de largo, que se ponían ahí en los piletones, eso, y esa técnica se hace a 52 grados centígrados durante 2 horas. En el caso nuestro de los trozos uninoodales, los mantenemos en una batea, como vos viste, ahí de acero inoxidable, la cual tienen una resistencia interna que a través de energía trifásica podemos calentar el agua en esa batea, y una vez que se introduce los trozos uninoodales, generalmente baja un poquito la temperatura, con lo cual vos la temperatura la tenés que tomar a partir del momento que llegó a 50.5 grados centígrados durante media hora. A partir de eso, durante media hora, damos como que estaría saneado el trozo uninodal. Después de ahí, acordate que hay que enfriarlo y ya estaría disponible para pasarlo a bandeja o plantarlo directamente a campo. Bien. Jorge, una acotación al respecto. Vos fíjate que el tema de los tours, desde el punto de vista que estamos trabajando, puede generar un mejor control de RCD, porque inclusive la termoterapia común y corriente, como la trabajamos, con trocillos grandes directamente, es una técnica para disminuir la concentración de bacterias, no te garantiza. En cambio, trabajando con trozos uninodales, segmentos de caña mucho más pequeños, podríamos esperar tener un mejor control de la bacteria directamente, una mejor garantía. Eso podría ser una hipótesis de trabajo que a futuro debería ser corroborada con nuestros trabajos. No, sin duda, y aprovecho el ámbito, porque está Pipo Entrocasi y hay otra gente que están con el tema de investigaciones también, que el próximo año se va a hacer el workshop de fitopatología en norte argentino, siendo como sede el EDESMA, donde están trabajando en forma mancomunada, digamos, la chacra experimental con la experimental de Famayá, con el INTA de Famayá. Y nosotros también vamos a tener nuestra pequeña participación, digamos, de la experimental de Yuto, donde ahí se van a realizar todas las experiencias. Todo esto creo que va a ser un buen momento y una forma de que crezcamos todos desde el punto de vista del conocimiento de esta enfermedad, y otras que también muchas veces no se le da importancia, como la estrella roja, mosaico y otras más que tenemos, y muchas veces no se le da la importancia que se merece. No sé si quieren agregar a alguien más. No, dejaba un comentario más, Pipo, justamente el que vos mencionabas. Él insiste, dice, en la importancia que tiene para esta zona cañera de Jujuy y de Salta, que contemos, dice, con el apoyo y prestación de servicio desde el INTA de Yuto, de forma tal que pueda independizarse justamente de estas necesidades habituales prestadas por el INTA de Famayá. Así que bueno, el servicio de diagnóstico de enfermedades es vital, nos suma ahí para cerrar un poco la idea de lo que vos venías diciendo también. Tal cual, importantísimo. Sí. Gracias a todos. Mando un abrazo y espero que estemos bien todos. Bien, perfecto. Bien, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos los que participaron, a los que disertaron en esta charla del INTA, el ingeniero Seferino Flores, el ingeniero Jorge Valver y el ingeniero Hugo Fernández. Así que bueno, los esperamos en la próxima charla que bueno, vamos a tener ya la semana que viene desde el INTA de Yuto. Gracias.